Hola amigos, bienvenidos una vez más a tu canal. En esta ocasión te voy a mostrar cómo realizar esta pulsera. Ahora que ya se acercan las fiestas patrias, es muy fácil de tejer, luce muy bonita y no solo la puedes utilizar como pulsera, sino que también podrás usarla como gargantilla, como diadema y te recomiendo que la tejas en el tono que tú lo prefieras. Por ejemplo, he creado esta que será igual a la de Italia y la de México serán iguales. Esta que he creado para representar a Argentina y esta que he creado para representar a Brasil. Entonces, al final te voy a dejar las fotos de cómo lucen como diadema, como pulsera y como gargantilla. Así es que me gustaría que aquí abajo en los comentarios me dejes en qué tono te gustaría hacerla o cuál es el tono en que tú vas a tejerla, y también me apoyas compartiendo en redes sociales y dejándome una manita arriba. Comenzamos. Para este proyecto voy a utilizar este tipo de algodón. Puedes utilizar cualquier tipo. Este que voy a usar yo se llama Sinfonía, pero puedes utilizar cualquier tipo de algodón que tengas a la mano. Como no encontré el tono en el tono del Sinfonía, entonces voy a utilizar cristal doble. Tiene que ser doble para obtener el mismo grosor del Sinfonía. Y puedes tejerlo con Eulali, con la perla, con la abuela número 6 o cualquier tipo de hilaza que tengas cerca de casa, y sobre todo que se ajuste a las necesidades de tu bolsillo. Yo te voy a mostrar cómo tejerla con una hilaza en un tono claro para que tú puedas apreciarlo mejor. Para esto voy a utilizar un ganchillo de 3,5, y en caso de no tener el ganchillo del 3,5 puedes utilizar un ganchillo del 3. También voy a utilizar este adorno decorativo, que puedes utilizar este o simplemente lo puedes dejar sin adorno, ya que te va a lucir muy bonito. Comienzo aseguro el primer punto, tejo 2 cadenas. En esta primer cadena, esta va a ser la cadena que vamos a trabajar después del punto bajo. Entonces paso a la segunda cadena, tejo punto bajo. Y esta cadena que tengo aquí al principio que no tejí, que queda en la esquina, tomo y hago un punto bajo. Del otro lado se forman como estos dos lacitos. Paso de lado a lado y hago punto bajo. Y del otro lado se va a formar, a ver, voy a tratar de que se observe mejor. De este lado se van a formar como estos dos puntos. Tomo esos puntos que quedan aquí, mira, se alcanzan a observar. Los tomo y cierro. Del otro lado se vuelven a formar. Tomo esos dos puntos y solamente trabajo un punto bajo. Y estas pulseras puedes hacerlas con este que es el cordón rumano número 1, pero también te he mostrado cómo tejer el cordón rumano número 2, cordón rumano número 3 y número 4. Así es que si no has visto cómo tejerlo, te invito a ver estos tutoriales. Búscalos así como cordón rumano número 1, cordón rumano número 2, 3 y 4. Y mira, qué fácil. Solamente tomamos estos dos puntos que se van formando de cada lado. Mira, punto bajo. Del otro lado se vuelven a formar. Punto bajo. Del otro lado se vuelven a formar.
punto bajo, punto bajo, y así hasta obtener el largo que necesitamos. El punto, este cordón rumano queda plano. El número 2 comienza a tener formas, por ejemplo, dependiendo del cordón rumano que sea, hay uno que se forma circular, hay otro que se forma en un triángulo, otro que se forma en un cuadrado. Así es que, por ejemplo, si vas a hacer una pulsera con el triángulo, recuerda que solamente vas a tomar la misma técnica de agarrar un solo lado para hacer las uniones. Y si haces una de esas pulseras con el cordón rumano de aquellos diferentes que te mostré, bueno, pues me gustaría que la compartieras por Facebook. Una vez que ya tenemos la mitad de la pulsera, suelto. Para colocar necesito pasar por este espacio el estambre. Yo, para facilitar el trabajo, voy a apoyarme de un ganchillo más pequeño y continúo. Mira, aquí se alcanzan a observar los dos puntos que quedan del borde. Tejo punto bajo. Aquí tengo los dos puntos del borde, tejo punto bajo. Donde tengo estos puntos, giro hacia el frente, para tomar los dos puntos aquí. Hay que girar esta pieza hacia el frente y continúo tejiendo punto bajo. Del lado contrario hago el mismo proceso, punto bajo, del lado contrario, y así hasta obtener el largo que necesito. Y te muestro este adorno de donde queda colgado. Al hacerlo o tejerlo hacia adelante, nos va a quedar así, de esta manera. Si lo volteas, así es como va a lucir. Entonces, a la hora de hacer la unión, vamos a tomar esta parte que queda en sentido contrario. Esta la vamos a respetar para que quede por la parte de abajo, y vamos a tomar esta que está aquí. Ahora sí, yo ya tengo aquí estos dos cordones con la misma cantidad de puntos, y lo que voy a hacer es unirlos con un tono claro para que lo puedas observar. En este caso no lo pude hacer así porque los tonos son un poquito oscuros ante la cámara, pero te muestro cómo tejerlos. Vamos a dejar igual un espacio para que después podamos atar esta parte. Aseguro el primer punto y voy a ir tomando estos nudos que se ven en este espacio. Tomo desde el primer nudo. Del otro lado también se figuran estos nudos. Los tenemos que tomar de arriba hacia abajo, Esto va a ser importante. Paso el punto de esta manera. Paso al siguiente espacio. Del otro lado por la parte de arriba. Siempre va a ser por la parte de arriba. Y por ejemplo, si se te dificulta hacer esto de meter el ganchillo por la parte de arriba, de esta manera, ahorita te muestro cómo tomarlo con el mismo gancho. Y hago un punto deslizado. Paso al siguiente por arriba. Del otro lado, mira, por ejemplo, en caso de que no puedas ponerlo por arriba,
tomas este ganchito de esta manera y solo va abriendo. Así. Punto deslizado, pasa por uno, por los 3 puntos. Nuevamente, de un lado, el estambre siempre tiene que ir por debajo de los puntos, ¿eh? Ese va a ser un detalle muy importante. Paso del otro lado, tomo una lazada. Estoy tratando de que puedas observar lo más posible cómo hacer la unión. Una vez más, de un lado, del otro lado, tomo con el ganchito para facilitar que me quede así. De arriba hacia abajo, una lazada y paso con punto deslizado. Y mira qué bonito va a quedar. Y así voy a continuar. Una vez que ya terminé con todos los puntos, simplemente retiro y corto. De este lado yo ya hice como una trenza nada más. Y del otro lado voy a hacer lo mismo. Comienzo a tejerla. Una trenza normal, va a ser como una trencita normal. Y con esta misma vamos a atar. Hago aquí un nudo cerca de donde está la terminación. Jalo un poco para que quede bien y ya puedo retirar este pedacito de material que ha quedado. Y así es como luce el lado revés del lado derecho. Y la puedes utilizar como gargantilla, la puedes utilizar como pulsera. Tú decides cómo utilizarla.